Entreno pero no avanzo, entreno pero me lesiono, entreno pero mil cosas más. Es por ello que en este video aprenderás de forma rápida y fácil cuáles son los 4 pilares que determinarán todos tus resultados y que por ende te permitirán obtener los mejores resultados en tus entrenamientos, especialmente si entrenas calistenia y street workout. Vamos con el video del día de hoy y esto es Super Workout. Ahora vamos a estar revisando un poco sobre la triada del entrenamiento. La triada del entrenamiento va a estar caracterizada también por 3 pilares fundamentales. Primer pilar fundamental, pues por supuesto, el entrenamiento, es decir, entrenar. El segundo pilar de la triada del entrenamiento es la nutrición. Y el tercer pilar de la triada del entrenamiento es el pilar del descanso. Vuelvo y te repito, en la triada del entrenamiento hay 3 cosas súper esenciales que debes respetar sí o sí. Ninguna puede estar más grande que la otra, ninguna se puede descuidar. No podemos entrenar súper bien y comer muy bien, pero descansar poco. No podemos comer estupendo, descansar muy bien y entrenar poco. No podemos descansar muy bien y entrenar poco y alimentarnos poco. Todo esto tiene, digamos, que ser una sinergia, todo tiene que estar muy parejo, porque en alguno de esos aspectos que tú, digamos, decidas descender o bajar un poquito o darle más prioridad a uno que otro, puede repercutir a nivel de lesión, a nivel de sobreentrenamiento o incluso de que no consigas los resultados que estás esperando. El pilar, digamos, del entrenamiento, en esta triada del entrenamiento, básicamente es esa carga mecánica, todo ese grado de estrés que implica la sesión de entrenamiento, sea mover kilos, sea hacer estáticos, dinámicos, todo eso implica una, digamos, carga a nivel neuronal sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros músculos, a nivel fisiológico, pero por su parte, el pilar de la nutrición te permite, digamos, esa gasolina interna de nuestro cuerpo para poder mover todo ese cerebro, todos esos músculos, todos, digamos, esa parte más fisiológica de nuestro cuerpo, todos esos sistemas endocrino, respiratorio, todos esos sistemas, digamos, que van a estar regulados por esta parte de la nutrición. Haz de cuenta que tu cuerpo es un vehículo, es un coche, es una motocicleta y necesita gasolina. Sin esa gasolina pues no va a poder andar. Lo mismo ocurre con nosotros. Puedes darte la pela, puedes darte durísimo en el gimnasio, en las barras, pero si no te alimentas bien, ¿cómo quieres que tu cuerpo se reponga y se vuelva más fuerte a los siguientes estímulos que le estés dando si no existe la nutrición adecuada? De igual forma, el último pilar sobre la triada, digamos, del entrenamiento, que es el descanso. De nada te sirve comer súper bien, entrenar muy fuerte que estás durmiendo 1, 2, 3 horas. Como tu cuerpo, que lo necesita, por cierto, tu cuerpo necesita hacer esa reposición de energía gastada, de que los músculos tengan, digamos, como un espacio para poderse relajar, porque eso es lo siguiente. Haz de cuenta, vamos a colocar el siguiente ejemplo. Haz de cuenta que estás construyendo un edificio y que tienes tus trabajadores, las fibras musculares, llamémoslo así, y que nunca a esos trabajadores les estás dejando dormir. Pues va a llegar un punto en el que se van a colapsar o incluso se pueden morir o incluso van a renunciarte a ese edificio que quieres construir, que como vimos ahorita, el edificio de la salud, de la estética o del rendimiento deportivo lo decides tú. Pero por su parte, el enfoque de la parte del descanso tiene que estar sí o sí, porque si no lo tienes en cuenta, las repercusiones pueden ser bastante feas. Y más cuando hablamos de rendimiento deportivo, hay que descansar muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando no tenemos en cuenta un cuarto aspecto esencial que también muy pocas personas están mencionando? Todo el mundo te va a hablar de, sí, tienes que entrenar, tienes que alimentarte muy bien y tienes que descansar. Pero, ¿qué ocurre, digamos, con ese aspecto de la mentalidad? Es, digamos, que un cuarto pilar sobre esta triada del entrenamiento que te va a ayudar a mejorar sí o sí. La mentalidad básicamente es aquello que nos mueve, es esa disciplina, motivación, bueno, que son 2 cosas diferentes, pero es lo que te permite continuar día tras día, a no dejar los objetivos tirados. La mentalidad tiene que estarse reforzada tanto por una parte social, es decir, si tienes un equipo de trabajo, compañeros de entrenamiento, si constantemente estás viendo personas en internet que ya consiguieron esos resultados que tú quieres conseguir, todo eso de manera directa o indirecta te va a estar afectando, te va a estar, digamos, que primando a que consigas o que no consigas esos objetivos. Vamos a colocar un breve ejemplo. ¿Quién crees que puede conseguir más fácil, digamos, que un objetivo de perder peso? Una persona
que quiere hacerlo en su casa totalmente solo, sin mirar ni siquiera videos, sin motivarse viendo otras personas, o alguien que decide ir a un gimnasio, pagar digamos un entrenador que está constantemente viendo otras personas. ¿Quién crees que lo puede conseguir más fácil? Me puedes decir, Anderson, pero sí, la persona en la casa también puede lograrlo si tiene mucha disciplina, pero si no está viendo nunca nada, si no le interesa mirar a otras personas, ¿cómo vas a ver a qué punto ya es bien llegar? Obviamente la persona que decide ir a un gimnasio, en este ejemplo que te acabo de colocar, va a ser más sencillo que lo pueda conseguir. Es por eso que ese cuarto pilar en esta triada del entrenamiento va a ser vital, va a ser fundamental, porque si no lo tenemos en cuenta es muy sencillo dejar los objetivos tirados, dejar nuestro entrenamiento, no comer bien, no dormir bien, todo esto va a afectar. Algo que se me olvidaba, y es que en este pilar, digamos en esta triada del entrenamiento, en el pilar del descanso, hay que diferenciar dos cosas. El descanso y la recuperación no son lo mismo. El descanso vamos a tomarlo como el cese total de actividades, ese momento en el día en el que tu cuerpo ya no necesita estar de manera digamos consciente tratando de afrontar las diversas adversidades. No, ese punto en el que nosotros ya nos vamos a la cama, nos liberamos de todo grado de estrés, le permitimos ahora sí a toda esta máquina llamada cuerpo darse un respiro. Pero la recuperación es durante el entrenamiento lo que me implica a mí reponerme de un ejercicio a otro ejercicio, de una serie a otra serie. Eso es la recuperación. Hay que tener en cuenta, bueno, claramente hay recuperaciones activas, hay recuperaciones pasivas. ¿Para qué debería yo conocer todos estos pilares del entrenamiento, todos estos pilares digamos del enfoque sobre el mundo del entrenamiento, sea en calistenia, en street workout o en algún otro tipo de actividad? Muy sencillo, porque eso es lo que va a permitir que consigas resultados o que no lo consiga. Es lo que va a permitir que te sobreentrenes o que no lo hagas, que te lesiones o que no ocurra. Todo este tipo, digamos, toda esta información que te he venido compartiendo el día de hoy es vital, es fundamental y que es más sencillo hoy en día. Hablemos de métodos del entrenamiento, cómo entrenar la fuerza, cómo descansar. Pero ¿y qué ocurre con el resto de cosas? Pregúntate por un momento si verdaderamente estás haciendo un proceso minucioso, un proceso bastante extenso, denso, que te implique absolutamente ampliar tu conocimiento y llevarlo al siguiente nivel. Si lo que quieres es competir como los grandes, competir de élite y ser grande. Si verdaderamente lo que quieres es eso, recuerda que aquí en el canal de Super Workout tienes absolutamente toda esa información que vamos a estar subiendo constantemente. Recuerda que en la parte de Instagram subimos contenido a diario, píldoras súper pequeñas que te van a poder servir para mejorar tanto en movimientos básicos, en movimientos estáticos, dinámicos, aplicaciones prácticas sobre la parte de competencia. Todo esto lo tienes en la parte de Instagram. En el canal de YouTube subimos todos estos videos que estoy seguro que te van a poder ayudar sobre la parte de tutoriales, experiencias, tips, consejos sobre el mundo de la calistenia y el street workout, tanto en estáticos como en dinámicos. Y si quieres un impulso adicional sobre energía, de motivación, es que sepas que en la página de Facebook vas a encontrarte con esos directos semanales de motivación deportiva y personal. Estoy seguro que esas experiencias que te cuento van a ayudarte a ahorrar mucho camino, mucha frustración, y estoy seguro de que te sigues perdiendo todo este contenido, pues no solamente no vas a conseguir los resultados que quieres, sino que puedes que te tarde mucho tiempo más. Bueno, recordarte, mi nombre es Anderson Loaiza y me despido con este gran proyecto Super Workout, hora de superar tus límites. Nos vemos en el siguiente video.